Hola, hola a todos, muy buenas noches amigos, nuevamente por acá. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por su atención. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a recordar y a reforzar lo que conlleva la aplicación de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la resolución 1111 del 2017. Bueno, vamos a esperar unos minutos a que ingresen más amigos al chat y cuando ya empecemos a ingresar, pues le damos continuidad a nuestra charla. Por favor, esperamos unos minutos. Gracias. Bueno, ya empezaron a ingresar. Daniel, hola, buenas noches. Mario, muchas gracias por tu like. Vamos a esperar unos minuticos, unos segunditos. Iniciamos la charla. Diana Carolina Alvarado, hola, buenas noches. Ahí tenemos nuestro representante de Hulder. Un saludo muy especial a todo el equipo de Hulder, profesionales en salud ocupacional. Mónica Najera Núñez, buenas noches. Bueno, muy bien. Listo, vamos a dar inicio mientras que se van uniendo las personas. Les explico la dinámica entonces. Vamos a hablar 20 minuticos aproximadamente de lo que es la resolución 1111 del 2017 y qué implica la aplicación de los estándares mínimos en las empresas pequeñas y en las microempresas. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por tu participación. Entonces vamos a iniciar con un preámbulo, por supuesto, hablando que el sistema de seguridad y salud en el trabajo pues fue establecido desde hace muchos años con una resolución por allá en el año 86, o 84, perdón, resolución 1016, y con el tiempo ha venido evolucionando. Entonces, en el 2014, que salió el decreto 1443, se habló de sistema de seguridad y salud en el trabajo y se dieron unas pautas específicas para cumplir con unos estándares que posteriormente fueron acogidos por el decreto 1072 en el 2015. Hola Mario Alexander Londoño, muchas gracias por unirte a nuestra conversación. Ana Derly, buenas noches. Listo. Les recuerdo, mi nombre es Candilicet Machado García. Yo soy ingeniera industrial, especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Trabajo como consultora, soy independiente, asesoro varias empresas en la parte de seguridad y salud en el trabajo y en sistemas de gestión de calidad, seguridad, medio ambiente y otras normas. Entonces, lo que les voy a hacer es un pequeño recuento de lo que la resolución 1111 trajo para las empresas de Colombia, para nosotros los profesionales que nos desempeñamos en el campo, ¿sí? Y lo que implica para cada uno de los actores que participan en la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, los primeros artículos hablan acerca del campo de aplicación, ¿sí? El campo de aplicación, por supuesto, son todo tipo de empresas, públicas o privadas, o sea, esta resolución y esta legislación aplica a todo tipo de empresas
Aplica a los trabajadores dependientes e independientes, ¿sí? Y a los contratantes en calidad de obra civil, comercial o administrativa. Entonces, la aplicación de estas normas es a nivel general. El objeto es implementar, pues básicamente unos estándares mínimos. Hablamos de estándares mínimos, entonces estamos teniendo en cuenta que hay empresas que por su número de trabajadores y por sus riesgos, pues deben ya tener una etapa de implementación más avanzada. Entonces, empecemos por las empresas pequeñas o microempresas. Las empresas pequeñas deben cumplir estos estándares mínimos. Hablamos de empresas pequeñas cuando tienen menos de 50 trabajadores y hablamos de microempresas cuando tienen menos de 10 trabajadores. Las empresas que tienen menos de 10 trabajadores y tienen un tipo de riesgo 1, 2 y 3, esto es de acuerdo a un decreto, se llama Decreto 1607 del 2002. No sé si alguno lo conozca, pues este decreto establece el tipo de riesgo de las empresas de acuerdo al objeto social, de acuerdo a cada objeto o a cada actividad que realiza la empresa, entonces se les define un tipo de riesgo. Entonces, las empresas que tienen 10 trabajadores o menos y tienen riesgos 1, 2 y 3, ¿sí? Deben cumplir los estándares mínimos con unas condiciones diferentes a las empresas que tienen más de 10 trabajadores o a las empresas que tienen riesgos 4 y 5. En ese orden de ideas, la resolución es un poco flexible, ¿sí? Y puede ser adecuada de acuerdo a la naturaleza y a las características de la organización. Alba Prada, muy buenas noches. Yesid, buenas noches. Ana Derli, gracias por su participación. Continuemos. Entonces, la resolución 1111 establece también quiénes podemos diseñar, ejecutar y apoyar la ejecución de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Establece unas etapas que las empresas ya deberían estar implementando. Básicamente establece 4 etapas, las cuales tienen que estar alineadas con unos requisitos que la resolución trae para que las empresas puedan llevar a cabo la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema es el mismo que pide el decreto 1072, solamente cambian algunos artículos o se adicionan algunos temas en la parte de autoevaluación, por ejemplo. La resolución 1111 trae todo un artículo con una lista de chequeo donde se establecen unas preguntas y unos puntajes que uno aplica al sistema que lleva en las empresas y de acuerdo al porcentaje que da esa lista de chequeo o esa autoevaluación, las empresas deben determinar un plan de mejoramiento. En ese orden de ideas, la primera etapa, ¿sí?, que tenemos es la de autoevaluación, donde se hace un diagnóstico de cómo está la empresa en el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Posteriormente a ese diagnóstico, que va a obtener una calificación, si la calificación está por debajo del 60%, nos dice la norma, pues la empresa debe establecer un plan de mejoramiento para agilizar el diseño e implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y dio un término de 3 meses. En ese orden de ideas, desde agosto del año pasado, que fue el último plazo que traía la resolución para hacer esta autoevaluación, es decir, todas las empresas a agosto del año 2017 ya deben tener esta autoevaluación con los estándares mínimos. De ahí en adelante, si estas empresas sacaron menos del 60%, tendrían que haber implementado un plan, digamos algo así como relámpago, de 3 meses. 3 meses para ponerse al día en algunos temas que de pronto no tenían bien documentados y establecidos para empezar la ejecución en el año 2018. Buenas noches, Milena Fernanda. Muchas gracias por su participación. Mari Díaz, buenas noches. Ya hablamos del plan de trabajo anual. El plan de trabajo anual aparece después del 85%. Del 60 al 85%.
Entonces, esas empresas que ya estaban adelantaditas, que ya teníamos una parte del diseño adelantada, entonces tienen el chance de establecer un plan de mejoramiento entre 3 y 6 meses, ¿sí? Que ya les da un poco más de calma para empezar en el 2018 la ejecución. Y ya las empresas que están un poco más adelantadas, que son más juiciositas o que de pronto ya habían empezado con anterioridad al sistema, que están por encima del 85% en la autoevaluación, deben establecer esas acciones de mejoramiento en su plan de trabajo anual para el año 2018 y seguir la implementación y la mejora continua, por supuesto, durante el 2017. Entonces, esa sería la segunda etapa del sistema, el plan de mejoramiento. Durante la tercera etapa, ya entramos a la ejecución, ¿cierto? Esto es como completar el ciclo PHBA. La tercera etapa de ejecución, ¿qué implica? Que las empresas, durante diciembre del año 2017, hayan establecido un plan de trabajo anual, como nos decía Mari, y en ese plan de trabajo anual se definieran todas estas actividades que en autoevaluación se piden, para que en la evaluación del 2018 ya estemos cumpliendo un porcentaje más alto. Entonces, el plan de trabajo anual, recuerden que es un documento aterrizado o ajustado de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Todas las empresas son diferentes, hay unas empresas que no tienen trabajo en alturas, hay unas empresas que tienen un tipo de riesgo muy especiales, entonces deben determinar unas actividades muy específicas dentro de su plan de trabajo anual. El porcentaje entonces ya quedó claro. El año pasado, las empresas que sacaron menos de 60 tenían 3 meses para establecer su plan de mejoramiento, de 60 a 85 tenían 6 meses y el 85% podían establecer unas acciones para adherirlas al plan de trabajo anual y, por supuesto, para que en el 2018 tuvieran un plan de trabajo anual mucho más completo. Hay que tener en cuenta que el plan de trabajo anual debe no solamente acoger lo que salga en la resolución 1111, en esta autoevaluación, sino todas las actividades que establece el decreto 1072. Ahora hablemos de los actores. Bueno, ya hablamos de la autoevaluación, ya hablamos de porcentajes, de los planes de mejoramiento, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la ejecución. Entonces, muchos tecnólogos y técnicos se sintieron de pronto desplazados o se sintieron de pronto preocupados porque la resolución sesga lo que son los riesgos y el tipo de empresa según el número de trabajadores. Empresas con más de 10 trabajadores y riesgos 4 y 5 ya deben tener un profesional con especialización o un profesional en seguridad y salud en el trabajo que cuenten con la licencia, con el curso virtual de las 50 horas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y con 2 años de experiencia por lo menos. Entonces, ¿qué pasa con los tecnólogos y los técnicos? Pues para mí de pronto eso es una oportunidad y lo hago o se los cuento de manera personal porque tecnólogos y técnicos tienen un campo más abierto que son empresas pequeñas, entonces tienen un mercado muy grande que hay que empezar a explorar porque me encuentro todavía con empresas que desconocen cómo debe ser la implementación del sistema, inclusive desconocen que deben implementar un sistema. Entonces, amigos tecnólogos, técnicos, no se preocupen, amigos empíricos, que ya tienen más de 2 años de experiencia, que cuentan con el curso de las 50 horas y que cuentan con cursos. Ojo con estas empresas porque es un mercado potencial. Ustedes pueden ayudar a empresas pequeñas, empresas de menos de 10 trabajadores con 1, 2 y 3 riesgos 1, 2 y 3, que no tengan todavía el sistema y pueden ayudar no solo a una empresa, pueden trabajar en varias empresas porque por lo general son empresas que de pronto por la operación o por la actividad no requieren una persona ahí al 100%. Entonces, para mí es una oportunidad, yo los invito a que hagan un recuento de lo que podrían ofrecerle a las empresas y hagan una propuesta o un proyecto para que ustedes puedan acoger esas empresas que todavía no saben que el sistema se tiene que implementar. Liliana Quintero, muy buenas noches.
Bueno, con mucho gusto las aclaraciones. Hablemos ahora de la cuarta etapa, que es la etapa de verificación, que empieza a partir de abril del 2019. Entonces, en estos momentos las empresas estamos en una etapa de ejecución, ¿sí? La etapa de ejecución que comprende que ya una vez diseñado lo que nos hacía falta para las empresas que sacaron menos de 85%, que el año pasado tuvieron que hacer ese plan de 3 a 6 meses, hicieron durante este tiempo el diseño y ya deberían estar implementando. Las empresas que ya estamos implementando, en este año 2018 hacemos la etapa de ejecución y en el 2019 ya debemos hacer la etapa de verificación. Porque a partir de abril el Ministerio de Trabajo pues va a realizar las respectivas visitas. No quiere decir que vaya a visitar todas las empresas, pero gradualmente va a estar visitando las empresas e inclusive las empresas que son visitadas por X o Y motivo, por accidentes de trabajo, demandas laborales, ya están siendo auditadas por entes del Ministerio de Trabajo, por inspectores, y están pidiendo ya la etapa 3 de fase de ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la aplicación de los estándares mínimos. Amigos de empresas que todavía no han hecho la autoevaluación, que todavía no han empezado con el sistema y que desconocen inclusive el cumplimiento de estas normas, no es tarde para iniciar con el autodiagnóstico. En la resolución 1111 está la lista de chequeo. Tomen la lista de chequeo, hagan un recuento por lo que ustedes han empezado a averiguar y a documentar en sus empresas y hagan un plan de mejoramiento de 3 a 6 meses para que diseñen y a la par pues vayan implementando, porque estamos en la etapa de ejecución todavía. En el 2018 ya faltan 6 meses para que se acabe el año, entonces toca ir haciendo implementación y diseño a la par, porque en el 2019 ya nos toca hacer la auditoría interna. Mario, me dices, ¿cómo puedo clasificar los estándares mínimos para una empresa mediana y pequeña? Gracias. Para una empresa pequeña, que son menos de 50 trabajadores, la clasificación de los estándares mínimos, si creo que te entendí la pregunta, es aplicar la lista de chequeo que ya se tiene, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es implementar en este 2018, no sé si te contesté la pregunta bien, y para una empresa de mediano tamaño, que ya son empresas de 50 trabajadores hasta, digamos que unos 200 trabajadores o 500 trabajadores, los estándares mínimos ya deben ir en un plano más avanzado, ¿sí? De hecho, hay empresas, muchas empresas de ese tamaño, de mediano tamaño, están certificados con la OSAS, que próximamente se va a convertir en una ISO, la ISO 45000. Entonces, la OSAS cumple por lo menos un 80% de lo que pide el decreto 1072. La clasificación es por el número de personas. Empresas pequeñas son de menos de 50 trabajadores. Microempresas son de 10 trabajadores. Me dice Mari, tengo entendido que se trata o que se está diseñando una plataforma por parte del ministerio para subir esta información. Sí, ese es el proyecto del ministerio. Por ahora, el ente que hace supervisión o controla la implementación son las ARLs. ¿Sí? Las ARLs van a las empresas y ellas reportan al ministerio cuáles son las empresas y cuál es el avance mediante la autoevaluación y la evaluación que hace la ARL. Ojo, porque la ARL es un actor de estos estándares mínimos. La ARL debe realizar a las empresas una evaluación anual. Con esa evaluación, la ARL reporta a las empresas al ministerio. Más adelante, después del 2019, que me temo que vendrán otras normas para que las empresas empiecen automáticamente a subir esta información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a esta plataforma, que se ha hablado mucho de la plataforma, sin embargo, aún no se ha visto el proyecto de ley, no se ha visto aprobado ese proyecto de ley. Las ARLs no pueden ser juez y parte. No, las ARLs son parte, son actores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pero ellas tienen unas obligaciones ante el ministerio que son de
informar al ministerio. Ellas son las que básicamente le dan la información al ministerio acerca de qué empresas tienen, qué accidentalidad existe, ¿sí? Y el ministerio lo que hace es coger esa información y pues visita a las empresas, por ejemplo, cuando hay un accidente de tipo mortal o grave. Entonces, las ARL son parte, son actores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Son juez en la medida de que ellos solamente se encargan de verificar que la empresa esté implementando el sistema, tienen la obligación de asesorar, deben ser asesores, las ARLs, pero también ellos tienen la obligación de informar al Ministerio de Trabajo, que es el ente regulador de ellos, digámoslo así. Entonces, si ellos no cumplen con sus obligaciones, el Ministerio puede sancionar a la ARL y pues obviamente sanciona a la empresa también. Listo, chicos, muchísimas gracias entonces. No sé si tienen más preguntas. Lo que les quería aclarar con relación a la resolución 1111 del 2017 es que es como una parte que se agrega al decreto 1072, donde se establecen ya unos plazos definitivos para la implementación del sistema, para iniciar el ciclo de verificación, que debe hacerse mediante una auditoría, mediante una revisión por la dirección, y posteriormente va a ser verificado por las ARLs y por el Ministerio de Trabajo. También hay la opción de que las empresas certifiquen el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Lleguen a una excelencia, ¿sí? Pero para esto pues deben cumplir todos esos estándares mínimos y un poco más de los estándares mínimos deben mostrar la mejora continua, ¿sí? Para eso está la etapa de seguimiento y plan de mejora a lo que van implementando durante el 2018. Si durante el 2018 se hizo una ejecución adecuada del plan de trabajo y en el seguimiento y el plan de mejora, o sea, en la autoevaluación siguiente, ustedes ya están por encima del porcentaje. Llegan a una auditoría interna donde los hallazgos son de mejora, es decir, acciones preventivas. Acciones correctivas implica que la empresa todavía está teniendo algunas fallas con la implementación. Entonces, si la implementación del sistema llega a una fase de mejora continua, donde solamente determinamos acciones preventivas y acciones de mejora, la empresa tiene la opción de poder certificarse ante el ministerio, digámoslo así, es una expresión, el término de certificación, ¿sí? Lo que hacen es certificar su estándar mínimo sobre los estándares de la 1111 y sobre el cumplimiento del decreto 1072 para que ellos estén como indicados como dentro de empresas que sí reaccionan o sí implementan completamente la resolución y el decreto 1072. Si las empresas llegan a esto, entonces obviamente el ministerio les va a hacer un seguimiento anual para poder conservar su calificación. Entonces, estamos en la etapa de ejecución. Recuerden que es importante que las empresas tengan su plan de trabajo anual alineado con los estándares mínimos de la resolución 1111 y si ya venían cumpliendo los estándares mínimos desde el año pasado, pues ya deben estar entrando en una fase de mejora continua. No sé si tienen más preguntas. Yo creo que hasta aquí yo les puedo compartir la información que traía el día de hoy. Les agradezco mucho, Marta, Mari, Fabián Dueñas, muchas gracias por su participación. Fue un placer entonces y espero que les haya servido de mucho esta información. Nos estaremos viendo en una futura ocasión. Que tengan buena noche. Adiós.